Ángela Romero, investigadora principal de CIDME. Doctora, otra vez la saludamos. Gracias por la comunicación. Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Un saludo grande para ti, todo tu equipo y todos la escucha que en estos momentos está en la radio. No solo de Argentina, sabemos que también vía internet desde Colombia. Desde Colombia nos están viendo y nos están escuchando. Bueno, doctora, lo primero, ¿qué es la insuficiencia cardíaca y cuáles son sus síntomas? Bueno, es un tema bastante interesante, Rubén, porque la insuficiencia cardíaca es el famoso corazón debilitado. ¿Por qué le llamamos debilitado? Porque es la misma incapacidad del corazón para poder bombear suficiente sangre oxigenada para mantener los requerimientos del organismo, que se puede dar durante reposo y esfuerzo. Sí. ¿Y esto a qué se debe? Principalmente es a una dificultad en la contracción y relajación del corazón. Y esto genera síntomas en los pacientes. Entonces, acá es donde viene lo importante, reconocer los síntomas. Claro. Tenemos que los dos síntomas principales, los cuales tienen que alertar a los pacientes, son la dificultad para respirar. Y esto es importante porque el paciente con insuficiencia cardíaca le cuesta, lo refiere como que se agita con facilidad, que hace un esfuerzo y se cansa, que suele empeorar esa agitación en la noche cuando va a dormir, lo cual le dificulta y necesita dormir con 3, 4 almohadas o muchas veces sentado. Y también refiere en muchas ocasiones que asociada a esa falta de aire tenemos lo que son las hinchazón de las extremidades, se empieza a sentir más hinchado, con edemas y demás. Esto puede generar otros síntomas que no son tan afín con la insuficiencia cardíaca, pero pueden acompañarlo, como lo es la tos seca, o el paciente que dice en la noche, doctora, orino mucho en la noche, es impresionante, me empiezo a agitar y tengo que orinar muchas veces, pueden sentir palpitaciones, sensación de llenumbra. En sí esos son como los síntomas de este gran síndrome. Claro. Bueno, y vamos a ver la presentación también con datos, lo estaremos describiendo quien está frente a la pantalla de Telemax, además de ver, ¿no? De ver el consultorio y a la doctora, vemos parte de los datos de esta filmina presentado por el equipo de CIDME. En la Argentina es considerada una epidemia emergente, dice. ¿Por qué, doctora? Pero principalmente por esos datos que aparecen en pantalla, que son que aproximadamente al año se diagnostican en Argentina 120.000 casos. 120.000 casos al año en la Argentina. Desen una idea, 2 estadios de River casi llenos. Sí, doctora, tiene razón. Esto tenemos que, aparte de que no solamente se diagnostican estos casos, tenemos que una vez que el paciente tiene insuficiencia cardíaca, a 5 años, la sobrevida es del 45%. ¿Esto qué quiere decir? Claro. Que la gran mayoría de pacientes fallecen. Entonces, es importante poder diagnosticar a tiempo porque es considerada como el cáncer cardíaco. Es progresiva, frecuente, costosa, letal, invalidante. Y un dato importante, después de los 65 años, la causa de internación más frecuente son los cuadros infecciosos y tenemos también lo que son, bueno, las descompensaciones cardiovasculares y demás, pero en el adulto mayor a 65 años la principal causa es la insuficiencia cardíaca, así que importante tenerlo en cuenta. Entonces muchos preguntan también, pero ¿por qué o qué factores predisponen a que los pacientes empiecen a desarrollar insuficiencia cardíaca? La edad. Hace 50 o 60 años la longevidad era muy corta, la gente se moría más temprano, pero el hecho de desarrollar medicamentos que alarguen la vida de los pacientes lastimosamente tiene un alto costo, que es el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Lo mismo lo que son el desarrollo de stent, del bypass coronario. Todo bueno, no sabe la cantidad de consultas en esos puntos, ya está tomando nota Dani Cufré. Hoy soy el secretario de la doctora, te digo. Se está llenando de forma virtual siempre y destacamos, ¿no? Esta posibilidad de transformarse uno como radioservicio también y con profesionales que tiene todo el equipo de investigación, todo el equipo de trabajo de médicos, de doctoras, también de CIDME. ¿Cuáles son las etapas entonces para que quede bien claro, doctora, y ya vamos a las consultas de la gente, las etapas de la enfermedad? Bueno, las etapas de la enfermedad pueden ir desde una fase asintomática o con mínimos síntomas. El paciente no lo alerta y dice, no, me canso un poco, pero no le da mayor atención a los síntomas. En esa fase es importante hacer un diagnóstico, porque una vez que la enfermedad se instaura, progresa. Tenemos una segunda fase que es la sintomática, cuando ya el paciente dice, no solamente me fatigo, doctora, me cuesta dormir porque me empieza a faltar el aire, o doctora, camino 2, 3 cuadras y tengo que parar, me estoy hinchando los pies, los tobillos, me los veo muy hinchados asociados a todos estos síntomas. Ahí, una vez que los síntomas progresan o aparecen más síntomas, la enfermedad va avanzando.
Si se diagnostica en esta fase todavía puede haber mucha mejoría en el paciente, pero cuando ya entra en fases avanzadas, que es una etapa terminal donde el paciente ya ni con el tratamiento responde, son los pacientes que se viven internando, ese que te dice, no, tuvo problema de edema agudo de pulmón, y los tienen que internar, y el tema es que entre más lo internen, la mortalidad es mucho más alta. Ok. Consultas a la doctora Ángela Romero Sarante, investigadora principal de SIDME, médica cardióloga, con insuficiencia cardíaca el tema de hoy, y comenzamos con la consulta. Le organicé el consultorio, doctora. Tengo la agenda preparada acá. Gisela desde Lanús dice una pregunta para la doctora. ¿Cómo se detecta la insuficiencia cardíaca? Bueno, la insuficiencia cardíaca, lo primero son los síntomas. Cuando el paciente ya empieza a referir esa fatiga, cansancio y demás, la consulta es importante y lo que es el ojo clínico del médico. Si hay factores de riesgo como hipertensión, obesidad, diabetes, la misma edad avanzada y el paciente refiere estos síntomas, es importante empezar estudios, examinar al paciente. ¿Qué estudios? Estudios básicos, electrocardiograma, un ecocardiograma, justamente el dispositivo, las personas que están viendo en pantalla o lo pueden ver, este tipo de dispositivos pueden saber cuánto es la fuerza del corazón, si realmente hay problemas en válvulas afectadas y demás. Se pueden también pedir placas de tórax, donde podemos ver el tamaño del corazón y si hay signos de acumulación de líquido. Se pueden pedir resonancias magnéticas. Y en el último tiempo, en los últimos 2-3 años, estamos hablando también de enzimas cardíacas, que no solamente se piden enzimas cardíacas para infarto, también tenemos enzimas cardíacas que nos pueden hablar si esta enfermedad está descompensada o no. Y para eso vamos. Ok, ¿más consultas? Sí, señor, exactamente. En este caso, Irene Juárez de Lomas dice, hola, buenas tardes para la doctora Romero. Quería saber cuánto vive una persona con insuficiencia cardíaca. Lastimosamente, como decía los números al comienzo, a 5 años solamente sobrevive un 45%, o sea que tenemos que, a pesar de que hay mucho desarrollo en el tratamiento y en la terapéutica, más allá del tratamiento médico con nuevos dispositivos de avanzada cardíacos, la mortalidad sigue siendo muy, muy alta a 5 años. Por eso es importante atacar la enfermedad de entrada. Otro mensaje, en este caso Rosa, que le pregunté por WhatsApp de dónde era, no me contestó todavía, porque Rosa dice, tengo mal de Chagas, ¿eso me pudo haber provocado insuficiencia cardíaca? Rosa, excelente punto, porque el Chagas en Brasil y Argentina es muy endémico y el Chagas suele afectar hasta un 30%, 40% a los pacientes y generar problemas cardíacos. Ajá. Los pacientes que son afectados por Chagas tienden a hacer insuficiencias cardíacas más avanzadas y más agresivas, porque no solamente generan debilitamiento del corazón, sino que generan focos de arritmia que pueden generar muerte súbita. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo yo? Todas las personas que vienen del norte o que tienen antecedentes de madre del norte, que en algún electro encontraron algún trastorno importante con antecedentes maternos, por favor, la serología de Chagas, el ministerio también la tiene de manera gratuita, hacerla, porque una vez que se tiene el diagnóstico hay que hacerle un seguimiento especial a estos pacientes, justamente para anticiparnos a la enfermedad. Ahí me contestó Rosa, es de Barracas, Rosa. Muy bien. Así que bueno, ¿Qué consultorio? Pero interactuamos en vivo con, todo, con la los gente oyentes. Y se siguen sumando. Y también vamos a conocer en los próximos minutos qué prestaciones ofrece SIDME para este diagnóstico y el control de esta patología, porque es un centro de investigaciones. O sea, siempre hay avance constante con estas enfermedades en la investigación. Más consultas. Pelu de Caraza dice, buenas tardes, una pregunta para la doctora Ángela. Dice, ¿hay limitación de actividad física cuando se padece insuficiencia cardíaca? Si está sin tratamiento y la enfermedad no está tan avanzada, quizá no esté tan limitado más allá de referir a un cansancio, pero en fases más avanzadas sí, el paciente da 3 pasos y tiene que parar porque se cansa. Pero es importante saber que los pacientes más allá del tratamiento tienen la posibilidad de rehabilitación cardíaca, que hace que a pesar de que tengan la enfermedad, lo adapten a eso y puedan hacer esfuerzos sin estar tan limitados. Pero de acuerdo a la fase de la enfermedad es la limitación física que va a tener el paciente. Ok. Lucía desde Villa Crespo dice, hola doctora, estoy embarazada de 6 meses, soy primeriza, estoy con pánico por el coronavirus y ahora encima estoy escuchando lo de insuficiencia cardíaca. Me gustaría saber si un bebé puede tener insuficiencia cardíaca y en ese caso si se puede detectar a través de una ecografía. Mira, esta patología es más de gente grande, pero se puede dar a cualquier edad.
¿en qué casos el bebé puede estar afectado? En caso de que venga con problemas congénitos, con alguna malformación cardíaca, que siempre con las ecografías que se hacen en el control del embarazo, un médico puede saber si tu bebé viene con afección cardíaca o no. Es importante que sepas que no es lo más frecuente, no es lo que más pensaría yo, que tu bebé no van a ser sano, todo lo contrario. ¿Quién responde? A ver, está frente a la pantalla de Telemax, después vamos a reiterar esa frase muy linda, en el fondo en el consultorio, quien está viendo Telemax a esta hora con la doctora Ángela Romero Salante, investigadora principal de SIDME. Las consultas que llegan es por insuficiencia cardíaca al 11 23 22 91 89, un montón. Además en tiempos donde uno, y eso lo vamos a hablar también, doctora, me parece que ya todos los centros médicos están preparados para que uno vaya a hacerse el chequeo anual, todo el tratamiento, todas las consultas, pero hay muchas consultas de forma virtual. Silvia de Berazategui dice, Silvia. estoy escuchando con mi mamá, dice, ella tiene esta enfermedad, tiene 63 años, pregunto, ¿es hereditaria? Yo tengo 18. Esta enfermedad, los principales factores de riesgo son diabetes, hipertensión, problemas coronarios. Si heredad de tu mamá de pronto antecedentes de problemas coronarios, de infarto a temprana edad, factiblemente puedas vos tener temas de infarto y desarrollar insuficiencia cardíaca. No se hereda en sí la enfermedad de insuficiencia cardíaca, sino los factores que van a enfermar ese corazón. Claro. Entonces, es importante que lo tengas presente. Doctora, ¿qué relación tiene esta enfermedad con la pandemia, con el COVID-19, aquellos que sufren de insuficiencia cardíaca y teniendo en cuenta el contexto de esta pandemia? Gran punto, Rubén, gran punto, porque una de las razones o lo que más me moviliza a mí en esta entrevista es el hecho de que sepan que la pandemia está trayendo muchos efectos colaterales, más allá de que los pacientes se puedan llegar a morir por la misma infección por COVID, que es el hecho de que los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca no están consultando y son pacientes que hasta último momento se agotan para poder asistir a una guardia y cuando llegan muy tarde. Y también el virus como tal puede afectar al corazón. Entonces tenemos gente joven que no tiene insuficiencia cardíaca y por una descompensación, por el mismo estado inflamatorio que genera el COVID, pueden terminar con afecciones cardíacas. Por eso es tan importante dos puntos. Una vez que los pacientes que ya han tenido COVID se hagan controles médicos para ver si hubo algún compromiso cardíaco, y todos aquellos pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca ya conocida de base, por favor, hacer los controles médicos, porque esta es una enfermedad que es como un cáncer que si uno no se controla sigue avanzando. Bueno, qué importante, o sea, aquel que tuvo COVID-19, que fue positivo, tendría que hacerse también un chequeo. Sí, tal cual. Chequeo por insuficiencia cardíaca. Claro, un control completo para ver si hubo compromiso cardíaco o no por el virus. Bien. Y es más, hay pacientes con insuficiencia cardíaca que también tuvieron infección por el virus, con más razón se tienen que controlar. Claro, y además esto hay que remarcarlo, ¿no? Los centros médicos ya están preparados tienen muy bien divididos sus zonas para que uno vaya simplemente a un chequeo anual. Claro, pero lo principal es que lo que despierta la atención son los síntomas del paciente. Entonces es importante no minimizarlos. Bien, más consultas. A través del 11 23 22 91 89, Karina de Moreno dice, ¿cómo es probable que evolucione la enfermedad? Esta enfermedad progresa, es una enfermedad que es como la frase de una gran película de los 90, retroceder, nunca rendirse jamás. Es una enfermedad que va avanzando y que por eso estamos enfatizando que ante los primeros síntomas consulten, porque una vez que se hace el diagnóstico la enfermedad tiene buen pronóstico si se medica a tiempo. Entonces, nada, la invitación es a eso, que ante los síntomas, presencias de factores de riesgo como la hipertensión, piensen que el 20-30% de los argentinos tienen diagnóstico de hipertensión. Bueno, soy hipertensa, me hago los controles justamente para evitar que esa hipertensión termine a futuro en una insuficiencia cardíaca. Como la doctora Ángela Romero Salante, médica cardióloga, investigadora principal de SIDME, es tan pero tan gentil, le damos un sobreturno a esta persona. Una consulta más. Tal cual, gratuita. Una consulta más. A ver si puedo hacer dos en uno, porque tengo a Andrea de Pilar, vamos dos. Andrea de Pilar y Luisa de Boedo. ¿Qué cambios en concreto puede sufrir mi vida a nivel diario? Pregunta Andrea. Y Luisa dice, ¿cuáles son las 3 cosas más importantes que mi familia y yo tenemos que hacer para tratar esta enfermedad? Controles médicos para saber en qué estadio estás y qué es lo que la está generando, porque recuerden que la insuficiencia cardíaca es un síndrome como tal que se debe a algo.
Entonces, si una vez que ustedes hacen los síntomas, hacen los controles médicos, les diagnostican la enfermedad, es importante tratar la causa. Es decir, si eres hipertensa y eres una hipertensa severa no controlada, empezar a tomar la medicación, empezar buenos controles médicos. Si eres una diabética que está descontrolada, si mejora la diabetes, mejora la insuficiencia cardíaca. Okay. Y la medicación vital, y todas las personas que me estén escuchando que tienen insuficiencia cardíaca, por favor, no hacer mal manejo de la medicación. No retirar sin consultarlo previamente a su cardiólogo, ¿sí? Y ante presencia de síntomas también consultar. Bien, y en la doble pregunta, lo primero, así respondemos también, creo que era Luisa, ¿en qué cambiaba sus hábitos? Sí, claro, exactamente. Primero, empezar, si hay tema de lo que es obesidad, tratar de disminuir el 5% por lo menos del peso, tratar de hacer un poco de actividad física, y algo que parece mínimo, que es el hecho de las transgresiones alimentarias, sobre todo con sal. La sal es el cianuro de la insuficiencia cardíaca, y muchos pacientes no lo tienen presente. Entonces, la sobremesa, el salero en la mesa, y es importante que sepan que estos pacientes tienen restricción de sodio, porque el sodio acumula agua. No hay que comer sal, hay que restringirlo. Tal cual, restringirla en estos pacientes y sobre todo por esto. ¿A qué, doctora, y aquellas sales que dicen sal sin sodio o que son sal marina? No son, la sal marina es dentro de todo una de las que recomendamos en los pacientes, porque no tiene tanto contenido de sodio, pero ojo, porque hay muchas sales que vienen con suplemento de potasio, o sea, que le sacan sodio, pero son enriquecidas en potasio y también pueden generar complicaciones. Yo siempre lo que le digo a los pacientes, la mejor indicación que les puedo dar es tratar de no echarle sal a las comidas y en caso de que le apliquen, el que cocina directamente aplica, pero en la sobremesa no tiene por qué estar. Ahora la pregunta la hago yo, doctora, porque si hablamos con alguien que ve el tema de riñones y demás, algún doctor especialista en esto, dice que nada de sal, porque la sal lo único que hace es instalarse en el riñón y lo que te traiga es problemas a futuros. Hablamos en este caso con una cardióloga y nos dice la sal no, porque obviamente te puede afectar, sobre todo una persona que tiene problemas como el que estamos describiendo aquí. O sea que la sal en definitiva no hay que consumirla. No hay que consumirla y sobre todo en este tipo de pacientes. Como les digo, la sal el sodio es necesario para el organismo. El tema es que estos pacientes como tal son muy sensibles al sodio. El sodio acumula agua y el agua es el exceso que tiene el paciente. Recuerden que los pacientes con insuficiencia cardíaca son pacientes congestivos. No saben manejar los volúmenes porque están llenos, como encharcados. Le metes más sal, empeoran los síntomas congestivos. Todo uno recomienda directamente que no, y dijiste algo de riñón y no lo quiero olvidar, todos los pacientes que se dializan o tienen insuficiencia renal, por favor consultar también, porque el 60% de estos pacientes desarrollan insuficiencia cardíaca. Entonces se agitan y empiezan a decir, no, es la anemia del paciente renal, pero ojo, porque coexisten, hay un matrimonio entre corazón y riñón. Doctora, última consulta, queremos saber, y con la importancia que esto tiene, ¿cuáles son las prestaciones que ofrece CINME, el Centro de Investigaciones Metabólicas, para este diagnóstico y el control de esta patología, doctora? Bueno, lo primero, la consulta cardiológica. Ante la presencia de síntomas, pedir una consulta cardiológica. Comenzamos con electro, estudios de laboratorios de sangre para ver cómo viene el paciente, para ver si está anémico, cómo está riñón, si tiene diabetes y demás. Tenemos que, cuando ya hay diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pero es una insuficiencia cardíaca avanzada, está el servicio de electrofisiología, porque no todo es medicamento. Hay nuevas terapias que son con dispositivos electrónicos que ayudan a mejorar la contracción cardíaca, que son en fases más avanzadas de la enfermedad. Tenemos electrocardiograma, tenemos ecocardiograma, que es este tipo de dispositivos, holter cardíaco, test de caminata. Son múltiples las prestaciones. Bueno, y que son fundamentales además en estos tiempos. Doctora, como siempre, gracias por el tiempo, por la comunicación, por los consejos. No sabe la cantidad de consultas. De eso se trata también, ¿no? De dar un servicio y con los mejores profesionales, en este caso de CINME. Gracias por la comunicación. Bueno, gracias, Rubén, por el